o cuánto voy hablando. ¿Cómo les va? ¿Cómo se fueron ayer? ¿Animados o decepcionados? Están ahí, ¿no? Uno cuando la palabra de Dios nos confronta, tiene dos opciones. O se va animado o el Señor empieza a trabajar en ese corazón, ¿no? Qué bueno que podamos estar compartiendo. Oramos mucho con Emi para venir, ya que es la última vez que voy a hablar, ¿no? Después ya no hablo más, ¿o sí? Estuvimos orando mucho para venir y el Señor, ¿qué quería que podamos compartir en la iglesia? Y una vez hablaba con mi hermano que está en Buenos Aires y le decía, no sé qué hablar, porque me decía, Leandro, es una reunión familiar. Uno está acostumbrado, por lo menos yo que estoy con el Ministerio de Adolescentes, a hablarles a los adolescentes y toca temas que tal vez ya vivió siendo adolescente, que no tenía a Cristo en el corazón. Pero dice, una familia recién conformada, sin hijos, y uno dice, ¿qué puedo hablarle a la familia? ¿No? Y uno va intentando buscar cosas y después dice, no, tengo que hablar algo que el Señor me habló a mí. Y el Señor me pide a mí que lleve frutos para Él. Y en esta mañana quería compartirles el llamado de Dios a nuestra vida. ¿Cómo es? ¿Cuándo es? ¿Cómo recibir ese llamado? ¿No? Es algo que uno tal vez no escucha muy seguido. Y alguno tal vez piensa y dice, bueno, yo ya soy hijo de Dios, listo, en algún momento Dios me va a usar. ¿No? Y en realidad todos los días el Señor quiere usar nuestra vida, acomodar y amoldar nuestro carácter. Quiere transformar nuestro corazón, porque a veces somos duros delante de Él y quiere ablandarnos y nos humilla, nos hace recapacitar, nos hace pensar. Pero a mí me llama la atención el poder de Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Les invito a buscar en Mateo capítulo 4 y contarles que en el ministerio de adolescentes en el que estamos hay un grupo muy difícil, ¿no? De un barrio lejano, bueno, yo digo lejano porque vengo con las distancias de Buenos Aires, Leandro me entenderá, no es lejano, pero para nosotros es lejano. Con condiciones de vida distintas a las que uno tal vez está acostumbrado a ver gente en la iglesia, ¿no? Levanto la mano y digo que yo soy de ese lugar. El Señor a mí me sacó de un lugar donde si yo no encontraba a Cristo en mi camino, tal vez hoy no estaría acá parado, pero no porque no me hubiera reconocido a Dios, sino porque ya hubiera estado muerto tal vez. Amigos del barrio donde yo vivía, antes de casarme, estando soltero con mi familia, no hay ninguno casi vivo, ¿sí? O se han suicidado, o los mataron en la cárcel, o en un enfrentamiento con la policía, ¿no? Un barrio peligroso, y el Señor me sacó de ahí. Y en el ministerio con Emi entendemos que a esos chicos hay que ir a buscarlos y predicar el Evangelio, y los vamos a buscar y contentos, y le demostramos el amor que no tienen en su casa, y ellos vienen. Y a veces nos ponemos a pensar y decimos, ¿por qué vienen? Porque a veces ni juegan en la actividad. A veces hasta están distraídos cuando los retás y los tenés que volver a retar porque no te prestan atención. Pero cuando hacemos una ronda y el que está preparado abre el mensaje, prestan atención. Tal vez en la semana hacen lo que quieren, Tal vez ese mensaje entró y nosotros decimos, este no cambia más. Pero es la palabra de Dios la que está cambiando su vida. Y tal vez nosotros estamos conscientes de que tal vez no veamos el fruto en esos chicos. Hasta tal vez queremos que se congreguen en nuestra iglesia y no los vamos a ver nunca en la iglesia, pero sí sabemos que el mensaje fue sembrado en su corazón. Y eso nos anima y los anima a ustedes a seguir adelante en la obra. Pero vamos a ver cómo es el llamado de parte de Jesús. Verso 12 de Mateo 4. Dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso,
volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con sus redes, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Años antes se había profetizado que iba a llegar alguien a esa ciudad que iba a dar luz, leíamos en los primeros versículos. Ese Jesús que donde iba había una diferencia. Ese Jesús que donde va, tiempo presente, hace diferencia. Ese Jesús que donde va a ir, hace la diferencia. No somos nosotros, sino que es Jesús en nuestra vida. No son nuestras fuerzas, sino que es Jesús dándonos ánimo para seguir adelante. Y qué bueno poder entender esto. No soy yo, es Jesús en mi vida. Y a veces nos decepcionamos. Ayer les decía, a veces hablamos con las personas y les predicamos el evangelio y no se convierten. Son duros, ¿no? Pero es Jesús el que transforma su vida. Nosotros somos aquellos que dejamos la semillita. Y la parábola del sembrador me encanta porque las semillas se esparcen en todos los terrenos, ¿no? No es que dice, va el sembrador, va de la tierra buena y tira ahí la semilla, no, en todas las tierras. Tal vez hoy te toca hablar de alguien que tiene el corazón de piedra y que esa semilla no va a poder crecer, pero es la palabra de Dios que dice que rompe, es como un martillo, dice la Biblia, que rompe la piedra, que ablanda el corazón. O tal vez te toca en una tierra fértil y esa persona escucha el mensaje y wow, ya se acepta al Señor y viene y se congrega y quiere bautizarse aunque haga 10 grados bajo cero, ¿no? Me quiero bautizar ya, como el etíope, ¿no? ¿Qué impide que sea bautizado, no? Nos encontramos con eso. Yo estoy leyendo la Biblia que dice que me tengo que bautizar para servir al Señor. ¿Qué impide que sea bautizado? Pero el lago está congelado, no importa. ¿Viste? Como que tienen ese entusiasmo, la tierra cayó y dio fruto. Pero vamos a hablar un poco del llamado en esta mañana. Primero, ¿cuándo Dios nos llama a seguirlo? ¿No? Dice que Jesús iba por la ciudad, empezó a hablar. En ese tiempo tal vez ni Jesús era tan conocido como iba a ser después, porque dice que cuando Juan estaba preso, él fue a ese lugar. La gente seguía a Juan. La gente quería armar conflicto entre Juan y Jesús. Juan, ese Jesús que vos dijiste que era el que iba a venir y todo, está predicando en nombre de él, no estaba predicando lo que vos predicabas. ¿A quién te creemos? ¿A vos, Juan, o a Jesús que apareció ahora, que no lo conocía nadie? Y había un conflicto entre la gente en qué creer. En Juan, que había dicho, yo estoy preparando el camino porque alguien va a venir, que estuvo antes que yo. Yo me imagino a la gente confundida, ¿cómo que va a venir? Pero que estuvo antes, pero que va a venir ahora, ¿qué pasó? No entiendo nada, ¿no? Y la gente esperando a ese Mesías.
La gente esperaba ese rey que iba a venir, iba a destrozar a todo el reino y se iba a poner como rey y todos lo iban a seguir ahí y sin duda Jesús, nada que ver a lo que se esperaba. Pero, ¿cuándo Dios nos llama a seguirlo? Dice que en esta historia me encanta cómo Mateo la relata porque no da mucha explicación de cómo llamó, sino que dice que se encuentra a dos pares de hermanos, ¿no? Dice que el primer par de hermanos que estaban ahí estaban pescando. Y cuando se acerca a Jesús, le dice, síganme. Y ellos dice que al instante dejaron todo y lo siguieron. Y los otros dos hermanos estaban arreglando las redes. Unos pescando, los otros preparándose para pescar, o tal vez ya habían vuelto a pescar y se le habían roto las redes, entonces tenían que arreglarlo. Y estaban ahí reparando las redes. Y Jesús pasó y le dijo, síganme. Y ellos dejaron todo, dice que dejaron al Padre y lo siguieron. La llegada del Señor, el llamado, es en el momento en que menos te lo esperas. El llamado del Señor para tu vida es cuando estás haciendo cosas cotidianas. No va a llegar una luz fluorescente, ¿no? Diciendo, te estoy llamando. Tal vez sí, pero es menos probable que te lo encuentres a Jesús, ¿no? En una visión y que lo veas a Jesús y te diga, te estoy llamando. No digo que no puede pasar, porque Dios puede hacer todo, pero es menos probable. Pero sin duda te puede llamar en ese momento, cuando estás trabajando, cuando estás en las cosas cotidianas que haces, es cuando el Señor viene y te dice, seguime. Pero ese seguirme no de vengo a la iglesia y me congrego y ya está, no. Seguirme de hacer su obra, de querer crecer, de querer conocerlo más. Ese seguirme de dejar todo lo que estás haciendo para poder encontrarte todo el tiempo con Él. El segundo par de hermanos que encontramos, que dejan al Padre, dice que estaban reparando sus redes. Y a veces el Jesús nos encuentra en ese momento en que nuestra vida está rota, en el que tenemos que arreglar muchas cosas de nuestro pasado, tal vez. En que nuestro corazón tiene que ser restaurado completamente. Y es ahí donde Él nos encuentra y dice, seguime. Deja todo, olvídate de eso. Seguime. Yo me imagino a Jesús diciendo, las redes, mirá cómo se arreglan. Así se arregló las redes, tenían redes nuevas, impecables. Pero nuestra vida a veces tiene que pasar por ese proceso. Ayer decíamos el proceso de limpieza, pero a veces es el proceso de restauración en nuestra vida. Y Jesús nos llama para hacer su obra acá en la tierra. Y el Señor nos anima a que podamos predicar la palabra. El Señor nos quiere llamar. Yo siempre dije que para mí lo más difícil, después de aceptar al Señor, porque mi corazón era terriblemente duro, pero después que lo acepté a Cristo, lo más difícil fue encontrar el propósito de Dios para mi vida. Y aún lo sigo buscando, pero no me canso de buscarlo. Y el Señor me llama a estar con adolescentes y el Señor tal vez a vos te llama para algo en particular. Con niños, con adolescentes, con jóvenes, con matrimonio. Y el Señor te llama. Y en el momento que te llama, vas a dejar todo lo que estás haciendo para seguirlo a Él. Lo segundo que encontramos en esta historia es cómo nos llama el Señor. Porque Mateo no explica muy bien cómo fue el llamado. Dice que les dijo, síganme, y ellos lo siguieron. No dijo, bueno, vino el Señor, le explicó teología, le dijo que a partir de ahora iban a dejar de comer cosas y que cuando vayan a comprar comida, el Señor Jesús va a decir, no, yo no voy a comer, coman ustedes. Y cuando sea la hora de dormir, el Señor Jesús va a estar orando y nosotros vamos a estar comiendo. No. ¿Cómo nos llama el Señor? ¿Cómo nosotros podemos saber que nos está llamando? Porque sin duda Él quiere que nosotros trabajemos para Él. Él quiere que nosotros le sirvamos a Él. Pero no solo acá en la iglesia, sino en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida. Yo siempre creo y pienso que es más difícil honrar a Dios
fuera de la iglesia. Porque cuando entramos están todos los pares, ¿no? Y uno dice, bueno, acomodo la silla y ya sabes que hay otro que acomoda la silla y te pones contento, están todos acomodando la silla. Y hoy me toca hablar de Dios y vengo a la iglesia y están todos conocidos, entonces si me equivoco nadie me va a juzgar. O tal vez me hablan, pero cuando termina la reunión se me acercan y me dicen, che, en esto me parece que lo que dice la palabra no es así, nos enseñan y el hermano nos alienta. Pero cuando vamos y nos enfrentamos a alguien que totalmente no cree en Dios y nos empieza a juzgarnos, nos ponemos incómodos y llega un momento en que nos acostumbramos a no hablar de nuestra fe. Y el Señor nos está llamando a hablar y en nuestro corazón dice, habla de Dios, y nosotros callamos al Espíritu. Y empezamos a querer contarles a alguien lo que hizo Jesús en mi vida, ¿no? Y él dice, no, ¿sabes que el Señor me sacó? Yo te puedo decir, el Señor me sacó de ese lugar y me restauró mi corazón. Y me empiezan a decir, pero y bueno, ¿y por qué pasa tal cosa? Y no sabemos qué contestarle. Y pero si a vos, ¿por qué mi perrito se murió? ¿No? Cosas así. Y te voy a decir, ¿qué me está preguntando? Y dice, y tenés que explicarle cosas. Y ya empieza a complicarte, ¿no? Y vienen con preguntas súper teológicas que tal vez ni estás preparado para hacer y que vos decís, pero esta persona se tomó el tiempo de estudiar algo en contra de Dios para creer en su mente que Jesús no existe y está estudiando a alguien que para él no existe, ¿no? Y uno se pone a pensar y dice, si pusieras todo tu empeño en creer en Dios, ¿sabes? Todas las dudas que tenés, ¿cómo las despejarías? Pero a veces a nosotros nos pasa que nos apicholamos, ¿no? En eso y nos empezamos a guardar. Y ya la palabra de Dios no la hablamos, no la contamos. Pero cuando el Señor nos llama, tiene una voz tan potente, tan poderosa, que no nos podemos resistir. Estas personas estaban haciendo cosas cotidianas en su vida, y el Señor le dijo, seguidme, van a ser pescadores de hombres. Y tal vez estas personas ni entendieron qué significaba eso, pero lo siguieron igual. Síganme, dejen esas redes. Olvídate, deja tu familia, seguime. Y escucharon esa voz de autoridad, esa voz de poder, esa voz que no nos juzga, esa voz que no nos señala. A mí me llama la atención y me gusta mucho ver la historia cuando el Señor Jesús está esperando a los discípulos a la orilla del mar, después de haber resucitado. Los discípulos estaban pescando, dice que Pedro se había quitado la ropa para estar más cómodo, no sé si tenía calor, y cuando ven que dice, ¿pescaron algo?, se escucha a la orilla. Para ustedes es más fácil imaginarse la situación, no tienen un lago acá cerquita, entonces se imagina la situación, un barco a lo lejos ahí, y alguien en la orilla y grita, ¿pescaron algo? No, no pescamos nada. Y uno, es Jesús. Y Juan, ¿viste? Es Jesús. ¿Cómo que es Jesús? Tiren la red, van a sacar. Sí, es Jesús, dice el otro. Yo me acuerdo que es Jesús, había pasado eso. Hace un tiempo pasó eso y sacamos la red, no la pudimos ni levantar. Dice que Pedro se pone la ropa, se tira de nuevo al agua, llega ante Jesús y él estaba ahí preparándolos, ¿no? Un gran desayuno. Traigan un pez y lo traen, ya estaba ahí el desayuno preparado. Y en ningún momento en esa situación le dijo a Pedro, ¿viste que me negaste? Sino que después agarra y le dice, Simón, ¿me amás? ¡Ja! Yo me hubiera derramado ahí, no le hubiera contestado nada a Jesús. ¿Cómo le voy a decir que lo amo? ¿Cómo me va a preguntar si lo amo si hace un ratito lo acabo de negar? Si me preguntaron si yo era de los que estaban con ellos y hasta insulté, ¿cómo me pregunta él si lo amo? Y le vuelvo a preguntar, ¿me amás? Y a mí me encanta que no le dice Pedro, ¿no? Porque él le había cambiado el nombre. Él le había dicho, no vas a ser más Simón, vas a ser Pedro. Y él le dice, Simón, ¿me amás? Le saca de un lado la jerarquía que Jesús le había dado. Lo trata como igual a igual y le dice, Simón, ¿me amás?
¿Me amás, Simón? Y yo me imagino cuando me equivoco en mi vida, que dice Jesús preguntándome si yo lo amo. Chipi, ¿me amás? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo para seguirme? Porque te estoy buscando, te estoy llamando, ¿me amás? Y le respondemos, sí, Señor, yo te amo. Ah, pero ¿me amás de verdad? Y no queda otra que decirle, Señor, vos lo sabes todo, como dijo Pedro. Vos sabés que te amo. Pero ya Pedro, cuando le contesta por tercera vez, él hasta siento yo que se siente decepcionado de las 3 veces que le preguntó, porque él se acordaba de las 3 veces que lo negó. Vos sabés todo. No te puedo ocultar nada. Cuando el Señor nos llama, y si vos te equivocás, nunca te va a juzgar. Hay una canción que dice, a tus pies arde mi corazón, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A los pies de Jesús es el lugar donde nadie nos puede señalar. Hoy el Señor tal vez en esta mañana te está llamando, te está buscando. Y quiere que dejes todo lo que estás haciendo. Y con esa voz de autoridad te dice que lo sigas completamente. Y lo tercero que quiero ver es para qué nos llama. Porque decir, bueno, nos llaman para ser pescadores de hombres, uno agarra, ¿no?, una red, va y encuentra uno, vos sos pescador y lo mete en la red y lo cazas. No, no es así. El Señor quiere que nosotros podamos servirlo a Él, seguirlo a Él, trabajar para Él, confiar en Él, buscarlo a Él. A veces nos concentramos tanto en las personas que nos olvidamos de nuestra comunión con Dios. ¿Y cómo hablar con otros de un Dios al cual nosotros no conocemos? Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros, nos quiere llamar, tiene algo preparado. Quiere que dejes todo para seguirle. Pero cuando te llama para que vos le cuentes a los demás lo que Cristo hizo en tu vida, es porque Cristo hizo algo en tu vida. ¿Sabes que cuando el primero que conoce al Señor de mi familia es mi hermano más grande? Eso se lo contaba ayer a Leandro. Y cuando él encuentra a Cristo en su vida porque venía buscando algo que lo llenara el corazón, volvió a mi casa, entró y lo primero que dijo a mis padres que no iban a la iglesia y a nosotros que no conocíamos nada de la iglesia es que Cristo había entrado en su vida. Y yo no te puedo explicar cómo la cara de mi hermano cambió encontrando a Cristo. Pero fue tal la lucha en mi familia que mi papá lo echó de mi casa, ¿no? Le armó el bolso, lo sacó de la casa y le dijo, por esas cosas raras no vengas acá. Y el orgullo de mi papá, de en mi casa se hace lo que yo quiero, lo echó de la casa. Pasaron unos cuantos días en que mi papá se arrepintió de lo que había tomado. Obviamente mi mamá también haciendo ahí el trabajo de unir a la familia. Y lo fue a buscar y no lo encontramos. Y se empezaron a desesperar, ¿a dónde se fue este, no? Y cuando vuelve a casa, él estaba distinto. Había algo que había cambiado en su vida. Y así de a poco nos fue llevando a los hermanos a la iglesia, ¿no? Unos encontraron al Señor más temprano, otros nos costó más que el Señor rompa el corazón de nuestra vida, pero al fin y al cabo todos empezamos a ir a la iglesia, todos nos congregamos, todos nos bautizamos, todos nos servimos. Después cada uno empezó a tomar distintas decisiones en su vida, algunos se apartaron, otros siguen firmes en el Señor. Pero el Señor a veces te llama en esas situaciones en las que vas a pasar situaciones que tal vez no están en tu control. Pero el objetivo es claro, hablar de Cristo. Y si uno no tiene una comunión íntima con Dios, después es difícil contarle a los demás lo que Dios hizo en su vida.
Y yo les confieso que a mí me costó mucho aceptar al Señor porque yo sabía las cosas que tenía que dejar en mi vida. Y el Señor me libró de un montón de decisiones, ¿no? Yo hoy podría pararme acá y decir que consumí droga y no lo hice porque el Señor me sacó de ahí, pero lo tuve al alcance de la mano. Yo sabía quién podía ofrecérmela, quién me la podía dar. Y el Señor me fue librando de esas situaciones. Y se lo agradezco a Él. Pero a veces el Señor nos llama cuando menos lo esperamos nosotros. De la manera que menos lo esperamos. Pero sí tiene un propósito claro su llamado. Es ir y predicar el Evangelio a todos. No dice a algunos, no dice el que te cae bien, a todos. Y que los hagas discípulos y que los bautices. Que en esta mañana podamos salir animados. Ayer decía que en la noche salgamos animados para llevarle fruto a Dios, ¿no? Pero que en esta mañana podamos salir animados de que el Señor quiere usarnos a nosotros. Que nos llama. Que nos convoca. Que quiere que nosotros le busquemos a Él completamente. Que le sigamos. Que le podamos servir. Y que podamos dejar todo de lado para seguirlo a Él. Que podamos encontrarnos diariamente con Él. Y voy a terminar con una historia que siempre que digo que voy a contar una historia, mi esposa se agarra la cabeza porque no sabe qué voy a contar. Pero a mí el sur me trae buenos recuerdos y malos recuerdos, ¿no? El sur, nosotros vinimos de luna de miel y casi yo no vuelvo de luna de miel, ¿no? El Pablito se ríe porque la historia ya la sabe. Y con esto quiero cerrar para que comprendas un poco de el llamado de Dios, cómo es, ¿no? Y cómo el Señor quiere, y cómo fue preparando nuestra vida para poder hoy servirlo acá. Venimos de luna de miel a Bariloche y dijimos, bueno, va a ser la única vez que vamos a venir. Hoy, cuando podamos, vamos a venir, ¿no? Aunque sea una tarde, venimos, pero dijimos, es la única vez que vamos a venir, así que gastemos todos los ahorros, la gente en el casamiento nos dio plata, dijimos, vamos a hacer todo lo que los turistas hacen. Entonces acomodamos la luna de miel, que era un día descansamos, otro día hacemos excursión todo el día y estamos matados y al otro día descansemos. Entonces conocimos, Puerto Blés, que la montaña tanto, que el cerro lo otro. Y dijimos, tenemos que hacer rafting. No podemos venir acá sin hacer rafting. ¿O no? Hay que hacerlo. Dijimos, no vamos a volver nunca más. Entonces nos anotamos. ¿Y cuál nos anotamos? Y hay niveles, chicos, nos dijeron, son principiantes, no vamos a ir a ese. Dijimos, estamos bien, estábamos mejor que ahora físicamente, entonces vamos a uno. ¿Cuál es el más alto que tenés? Bien porteño lo nuestro. ¿Cuál es el más alto que tenés? Y el 3, 4, no sé cuál es acá, porque creo que en Chile está el 5, ¿no? Acá el último era el 4, no me acuerdo. Bueno, hicimos ese, dijimos, vamos a eso. Y empezamos a hacerlo y en el primer rápido hay 3 personas que caen al agua. ¿Quién cae? Un muchacho, mi esposa y yo. Al muchacho y a mi esposa el chaleco salvavidas les funcionó y flotaron. Al Chipi, que tenía más peso, o el salvavidas no era el indicado para mí, me quedé abajo, ¿no? Y yo siempre cuento la anécdota de que mi esposa ni sabía que yo no estaba en el bote, pero esta vez no voy a ir por ahí, aunque ya lo dije. Yo me acuerdo de mi situación. De que estaba abajo del agua y yo sentía que estaba flotando, pero cuando levantaba la cabeza no podía sacar la cabeza al aire porque arriba mío estaba el bote. Y mi cuerpo empezó a girar y el bote giraba arriba mío. Y
Antes de hacer el rafting a vos te hacen firmar un papel, ¿no? Y yo me acordé de lo que dice firmar. Que si pasa algo, es responsabilidad tuya. Lo segundo que te dicen, cuando vas y después que firmás el papel, no antes, lo segundo que te dicen es que si un rápido te agarra, te chupa, vos no hagas nada. O sea, terribles consejos lo que te dan. No hagas nada, porque dice que el rápido tarde o temprano te larga. Vivo o muerto, pero te va a largar. Es lo segundo que te dicen antes de decirte vas a comer un asado después, ¿no? Entonces, primero te dicen eso. Entonces yo empecé a intentar salir y no podía salir. Y dije, bueno, ya está, ¿no? Uno se resigna en esa situación y dejé de hacer todo y dije, bueno, en algún momento tengo que salir y me envolverán con telas y después limpiarán mi cuerpo. Ese era el mensaje anterior, perdón. Y dije, bueno, y de repente salí. Lo primero que hice cuando salí fue... Pero ¿sabés que fue una situación rara? Porque uno cuando está bajo el agua siente que el agua está a su alrededor. Yo ahí abajo no sentía agua. Yo sentía burbujas que estaban al lado mío, ¿no? Todo el rápido y todas las burbujas de agua. Es medio raro de explicarlo, lo tienen que ver, así que hagan rafting. No, mentira. Cuando salí lo primero que hice fue respirar, ¿no? Y vos me vas a decir, chico, ¿qué tiene que ver esto con el llamado? No tiene nada que ver. Lo que sí te quiero decir, que en esa situación que vos pensás que no hay oportunidad, es cuando el Señor te llama. Y ahí es cuando el Señor te llama, es cuando tu corazón hace ¡ah! Y volvés a vivir. Después disfruté del asado, después seguí disfrutando de la luna de miel. Pero esa situación no me la olvido más. Y cuando el Señor te llama y te dice, vení, seguime, no te olvidas más de esa situación. Y te puede pasar un montón de cosas en tu vida. Y el Señor va a luchar con nuestro carácter un montón. Y nosotros vamos a luchar con nuestro carácter más. Pero así con nuestro carácter, así con nuestra forma de ser, Dios nos quiere usar. Dios nos quiere enseñar. Dios quiere que le sigamos. Dios quiere que le sirvamos. A veces te decepcionás porque no podés hacer lo que querés hacer. Y a veces nos decepcionamos porque hacemos eso y no vemos cambios, ¿no? El Señor nos quiere usar así. El Señor quiere usarte a vos. El Señor me quiere usar a mí. El Señor está buscando, dice la Biblia, adoradores. Que adoren en espíritu y en verdad. Con tu vida, con tus pensamientos, con tus actitudes, con tu forma de ser, con tu forma de actuar. Así te quiere usar Dios. Y así se quiere encontrar con tu vida. Y llega el momento, tal vez sea hoy, en que el Señor te diga, seguime. Tal vez sea hoy el momento en el que el Señor te está llamando para que lo sigas, para que le sirvas. Una vez, cuando yo decidí seguir a Dios, alguien me preguntó, ¿estás seguro de que si hoy te morís vas a ir al cielo? Y fue una pregunta que profundo caló en mi corazón. Pero si yo vengo a la iglesia, vengo a la escuela dominical, ¿pero estás seguro que si vos te morís vas a ir al cielo? Pero yo me porto bien en casa. Yo hago las cosas que tengo que hacer. ¿Pero vos estás seguro que si hoy viene el Señor vas a ir al cielo? El Señor quiera en esta mañana contestar esa pregunta. Y después inmediatamente a esa respuesta, sí, estoy seguro, que sepas que Él te está buscando, te está llamando para su obra. Yo decía ayer, de acá me voy y ya después no sé si vuelvo a verlos. Y espero poder encontrarme con ustedes en el cielo si el Señor viene. Y poder decir, estuve con ellos, compartimos, ¿no?
Yo no sé si va a haber memoria de todo, absolutamente todo en el cielo. Dice que hay cosas que no nos vamos a acordar. Las cosas malas no las vamos a vivir porque eso no va a entrar al cielo seguro. Pero momentos así agradables yo creo que me voy a acordar, o nos vamos a acordar. Y vamos a poder decir en el cielo, como cantábamos hace un rato, somos iglesia. Todos juntos. Sin discusiones, sin problemas, sin nuestro carácter que nos desanima, sin pensamientos malos. Pero mientras estamos acá en la tierra, el Señor nos quiere usar. Quiere que le sirvamos a Él. Pero sin descuidar nuestra comunión con Él. Que antes de salir a hablar a los demás, que Dios nos hable a nosotros. Que cuando le contemos a los demás las buenas nuevas de nuestra vida, la habramos disfrutado. Nos habremos gozado con esa actitud, con esa bendición que Dios nos da. Miren, Jesús murió en la cruz por vos y por mí. Entregó su vida por vos y entregó la vida por mí. La misma vida para distintas personas. El mismo cuerpo para distintas personas. Para distintos pensamientos, para distintos caracteres. Pero ese es Jesús el que nos llama. Ese es Jesús el que nos quiere decir hoy, seguime, buscame, conoceme. Quiero al Señor en esta mañana que podamos meditar en esto, en toda la semana. Que Dios quiere que le sigamos a Él, que le sirvamos a Él. Y que podamos pensar, que podamos meditar en cuánto nos ama, en cuánto nos amó, en cuánto nos va a seguir amando. Y que todo lo hagamos sea para la gloria y la honra de Dios. No para nosotros, sino para Él. Y que todo lo que podamos hacer en nuestra vida, con tu oficio, con tu carrera, con tu trabajo, con lo que tengas, sea para Dios. Y que el día de mañana, cuando te encuentre el Señor, te diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que podamos meditar en esto, que podamos pensar en esto. Y que nos vayamos a casa animados, que el Señor nos está buscando. ¿Sí? Ayer decíamos, hay algo que los ángeles envidian de nosotros, que podemos predicar el Evangelio. Hagámoslo. El Señor nos eligió, nos escogió a cada uno de nosotros para hacer esto. No nos desanimemos. No nos desalentemos. Que podamos meditar en esto y pensar en que Dios nos ama, que hizo un plan perfecto enviando a Jesús a morir por vos y a morir por mí. Que el Señor bendiga su palabra. Damos gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Agradecemos también a Chipe, a Amy, a Paulito que nos visitaron. Y